Desde Mundo Uno no elegimos bandos, elegimos lucidez. Denunciamos la manipulación y defendemos la verdad, aunque no encaje en ningún relato oficial. Porque solo con verdad, con equilibrio y con firmeza ética podremos reconstruir lo que de verdad importa, una sociedad unida, justa y libre. Bienvenidos a Mundo Uno, un espacio para pensar lo impensable y atrevernos a imaginar un mundo mejor. ¿Y si la humanidad fuera más que una especie? ¿Y si todo lo que hemos vivido, guerras, imperios, religiones, tecnología, poder, fuera parte de algo mayor? Desde que el ser humano consiguió encender fuego y sobrevivir a la noche, empezó otro tipo de lucha, la de controlar lo que le rodea y controlar a los demás. Controlar el territorio, controlar el relato, controlar el miedo, la esperanza, la información. Porque quien controla el relato, controla la realidad. Hoy te invitamos a un viaje por la historia de ese control, desde los chamanes de las primeras tribus hasta los algoritmos que deciden lo que ves en tu pantalla, desde los mitos que explicaban el mundo hasta las campañas digitales que lo moldean. Y te proponemos una hipótesis. ¿Y si todo esto fuera parte de una evolución civilizatoria necesaria? ¿Y si el objetivo fuera alcanzar un punto de madurez colectiva para algo más grande? Tal vez el control del planeta no sea el final del camino, sino solo la antesala de una nueva etapa, una etapa en la que no estemos solos. El control en el mundo tribal y antiguo. En los inicios de la humanidad, sobrevivir no era una opción, era una lucha constante. Y en esa lucha nacieron los primeros relatos. Relatos que daban sentido a lo inexplicable, que convertían la lluvia en castigo, al sol en Dios y a la muerte en tránsito. Pero esos relatos no solo tranquilizaban, también ordenaban y dominaban. Los chamanes, los sabios, los oráculos, fueron los primeros guardianes del relato. Ellos decidían qué era real y qué no, quién estaba maldito y quién bendecido. Su palabra era ley, no porque fueran más fuertes, sino porque controlaban lo invisible, la percepción de la realidad. Más tarde, las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia o los pueblos olmecas llevaron ese poder a otro nivel. La escritura permitió registrar el relato se convirtió en doctrina y la doctrina en sistema de poder. Los faraones eran dioses, los reyes eran elegidos por el cielo. Las guerras eran justas porque así lo dictaban los dioses, convenientemente interpretados por los sacerdotes del momento. Así, desde el origen de los tiempos, la humanidad ha vivido bajo una verdad impuesta, una verdad adaptada a los intereses de quienes sabían manipular el miedo, la esperanza y la ignorancia. Y así comenzó un patrón que aún hoy persiste, el control de la realidad a través del relato. Después vino el control religioso e imperial en las culturas del mundo. A medida que las civilizaciones se expandían y las poblaciones crecían, el poder no solo se centralizó en ejércitos o riquezas, sino en los relatos, relatos sagrados, míticos, normativos. En cada rincón del mundo surgieron estructuras que legitimaban el dominio de unos pocos sobre muchos. En Europa, el cristianismo institucionalizado justificó monarquías absolutas. En Asia, el mandato celestial y las castas imperiales legitimaron siglos de obediencia vertical. En África, muchos reinos basaban su poder en linajes espirituales y custodios de la palabra. En América, las élites religiosas decidían sacrificios, siembras y guerras en nombre de los dioses. En el mundo islámico, el Corán fue ley, política y ética, centralizando la autoridad en los intérpretes del texto sagrado. Cada cultura desarrolló su propio sistema de control adaptado a su contexto, pero con un patrón común:
Siempre había alguien por encima del pueblo, pero nunca alguien que realmente lo representara. El pueblo obedecía, temía, reverenciaba, pero no decidía. Y este patrón no es un invento occidental, es casi universal. Sin embargo, hubo excepciones que merecen ser reconocidas. En algunas comunidades indígenas de América, el poder era rotativo y el liderazgo debía servir, no mandar. En pueblos afrocolombianos y africanos, el diálogo comunitario, como el Palaver, era la forma de decidir. En zonas rurales de Asia o del Pacífico, la toma de decisiones se basaba en el consenso y la palabra colectiva, no en la imposición. Incluso hoy existen estructuras de cargos rotativos en pueblos indígenas de México que impiden la acumulación de poder. Estos modelos no eran perfectos, pero sí eran más horizontales, más éticos, más comunitarios. Fueron y siguen siendo ejemplos vivos de que otra forma de gobernar es posible. Pero a escala planetaria la historia fue clara. La representación real del pueblo fue la gran ausente. Gobernaron reyes, emperadores, califas, papas, zares, líderes tribales o caudillos, pero rara vez el pueblo gobernó en nombre propio. Y cuando intentó hacerlo fue perseguido, desacreditado o absorbido. Porque la verdad, cuando viene de abajo, siempre incomoda a los que están arriba. En la siguiente etapa, la ciencia, la ilustración y la propaganda moderna, durante siglos, el poder se sostuvo sobre mitos sagrados. Pero con la llegada del Renacimiento, algo empezó a cambiar. El relato dejó de estar en manos de los dioses y pasó poco a poco a manos de los hombres. La ciencia, la razón y el pensamiento crítico rompieron los muros del dogma. Galileo, Copérnico, Newton, Descartes. Sus ideas abrieron ventanas, pero también encendieron alarmas. Porque un pueblo que piensa es un pueblo más difícil de gobernar desde la mentira. Los poderosos no tardaron en adaptarse y lo hicieron con una nueva arma, la propaganda. Los estados modernos, las monarquías ilustradas, las repúblicas revolucionarias, todos entendieron que para dominar ya no bastaba con la fe, había que controlar también la opinión pública. Los periódicos, las academias, los sistemas educativos, las banderas nacionales, todo podía usarse para un nuevo fin, moldear la mente desde la razón al servicio del poder. En Europa, la Ilustración trajo libertad de pensamiento, pero también justificó la colonización bajo la idea del progreso civilizador. En América, la independencia fue presentada como victoria del pueblo, cuando en realidad muchas veces fue un traspaso de élites. En Asia y África, las nuevas élites ilustradas mantuvieron las estructuras jerárquicas, solo que ahora con títulos modernos. Y mientras tanto, el mundo seguía librando guerras. No guerras aisladas, sino una sucesión continua de conflictos que formaban parte de un proceso más amplio, la pugna global por el control del planeta. Napoleón, la guerra de Crimea, las guerras coloniales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y luego las guerras frías de independencia, de defensa, preventivas. La humanidad parecía estar siempre en guerra, solo que con distintos nombres, banderas o excusas. La lucha por el relato se había globalizado, y cuando llegó el siglo XX ese relato ya podía multiplicarse a velocidad industrial. Las guerras mundiales perfeccionaron el arte de manipular masas, el cine, la radio, los panfletos, la repetición. Todo servía para convertir a millones en soldados, enemigos o víctimas. La propaganda ya no era solo nacional, era psicológica, cultural, emocional. Hitler tenía a Goebbels, Stalin tenía el realismo soviético, Estados Unidos tenía Hollywood y la CIA, y el pueblo, una vez más, solo tenía dos opciones, creer o desaparecer. Porque cuando el relato es masivo, la verdad deja de ser necesaria, solo hace falta que sea convincente. En la siguiente etapa nos encontramos con el control digital,
Cuando fallan las palabras, vuelven las armas. En esta etapa nos vamos a encontrar con tres fases. La primera fase, cuando la política y la economía ya no bastan. La historia reciente nos ha hecho creer que vivimos en un mundo donde las guerras son la excepción, pero eso no es del todo cierto. Las guerras visibles solo son la última fase de un proceso mucho más largo y complejo, un proceso que comienza mucho antes del primer disparo. Porque antes de las bombas vienen las armas de control blando. Son las herramientas silenciosas que se utilizan para doblegar países, pueblos y culturas sin levantar sospechas. Acuerdos económicos, tratados comerciales, control de deuda, influencia diplomática, medios de comunicación, ONG infiltradas, think tanks, sabotaje electoral, manipulación cultural, control educativo, desestabilización mediática y más. Todo esto forma parte de un arsenal no militar, pero diseñado con la misma intención, someter al otro sin que lo parezca. Se disfrazan de cooperación, de progreso, de ayuda, pero en realidad son maniobras cuidadosamente calculadas para alinear a los gobiernos con los intereses de quienes mueven los hilos globales. Se imponen políticas económicas a cambio de préstamos, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Se firma la paz, con condiciones que entregan soberanía. Se organizan revoluciones de colores con apoyo externo para tumbar gobiernos no alineados. Se infiltran ONGs, fundaciones y medios que empiezan a sembrar el discurso del cambio, de los derechos, del progreso, siempre dirigido a debilitar estructuras internas y abrir la puerta al control externo. Esto no es teoría conspirativa, es geopolítica pura. Ha ocurrido decenas de veces. En Latinoamérica, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile; en África, Libia, Congo, Mali, Sudán; en Asia, Siria, Irán, Afganistán, Myanmar; en Europa del Este, Ucrania, Georgia, Bielorrusia. Primero vienen los mecanismos blandos de control, tratados que obligan a privatizar, reformas laborales impuestas desde fuera, desregulación de mercados nacionales, paquetes de ajuste estructural que empobrecen a la mayoría para pagar deudas ilegítimas. Se infiltra el sistema educativo con valores universales que disuelven la identidad local. Se imponen estándares culturales a través de películas, influencers, redes sociales, series, campañas por la igualdad contra el odio, todo empaquetado con una estética progresista, pero con un fondo alineado al nuevo orden económico y mental. Se compra a los líderes políticos con favores, invitaciones, financiación. Se crea una élite nacional al servicio de intereses extranjeros. Y si alguien se resiste, se le aísla, se le llama populista, extremista, radical, tirano. Pero hay un límite, porque no todo el mundo se vende. No todos los pueblos aceptan ser colonizados con sonrisas. Y cuando el control blando fracasa, cuando el pueblo empieza a despertar, cuando el gobierno no cede, cuando los recursos estratégicos no se entregan, cuando la cultura no se disuelve, entonces llega la guerra. Primero guerra mediática, se demoniza al país; después guerra económica, sanciones, bloqueos, inflación inducida; luego guerra híbrida, sabotajes, paramilitares, terrorismo encubierto y por último la intervención directa. A veces con tropas propias, a veces con mercenarios y a veces usando a países vecinos como carne de cañón. Pero el patrón es siempre el mismo. Cuando las armas de control blando no logran su objetivo, se activa el botón rojo. Así cayó Yugoslavia, tras resistirse a dividirse según los intereses occidentales. Así cayó Libia, por intentar desafiar al dólar. Así cayó Afganistán, tras años de cooperación fallida. Así cayó Irak, después de decir no a las corporaciones. Así empezó Ucrania, tras resistirse a romper totalmente con Rusia en 2014. Por eso, la guerra no es un error, es parte del diseño. Es la herramienta de reserva del sistema cuando el disfraz de la paz ya no funciona. Y mientras tanto, los medios lo presentan como conflicto local, crisis de derechos humanos,
ayuda humanitaria. Pero lo que hay detrás es más simple y más brutal. Una lucha continua por el control del planeta. En la fase 2 tenemos la vigilancia digital. Tú eres el producto y tu mente el botín. Mientras los gobiernos intentan doblegar a los pueblos desde fuera, desde dentro se libra una guerra más profunda, más sutil, más peligrosa. La guerra por tu atención, tu pensamiento y tu voluntad. En esta nueva fase de control ya no se necesitan soldados. Basta con que tú te conectes y aceptes los términos sin leerlo. Porque cada clic, cada búsqueda, cada me gusta, cada palabra escrita es información sobre ti. Tu estado emocional, tus ideas políticas, tu orientación sexual, tu situación económica, tus hábitos de sueño, tu círculo social, tus miedos, tus debilidades. Todo eso está siendo recopilado, cruzado, almacenado, analizado y vendido. Pero no solo se vende a empresas, también a gobiernos, a agencias de inteligencia, a partidos políticos, a estructuras globales que quieren predecir y modelar tu comportamiento. Ya no necesitan preguntarte qué piensas, lo saben antes de que tú lo sepas. Y si pueden anticipar tu reacción, pueden condicionar tus decisiones. Facebook lo hizo con Cambridge Analytica. Manipularon elecciones en Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, Filipinas, Brasil. TikTok lo hace con contenido personalizado que moldea lo que el usuario cree que es la realidad. Google decide qué resultados aparecen y cuáles no. Lo que no está en la primera página no existe. Netflix, Spotify, Amazon, YouTube crean patrones de pensamiento y consumo. Luego los refuerzan. La información que tú das gratis se usa para construir un perfil que luego te encierra en una burbuja emocional, una burbuja ideológica, una burbuja informativa. ¿Y qué pasa cuando millones de personas viven dentro de millones de burbujas personalizadas? Que ya no hay una realidad compartida, solo una realidad fabricada para ti. Una realidad donde todo confirma tus creencias, donde los otros son enemigos, donde no hay diálogo, solo reacciones. Esto no es accidental, es el diseño perfecto para dividir, polarizar, confrontar. Y mientras tanto, quienes controlan los datos observan. Ellos no están divididos, ellos no discuten en redes, ellos no se cancelan entre sí, ellos simplemente te estudian. Porque el verdadero objetivo no es informarte, sino influenciarte. Lo llaman economía de la atención, pero en realidad es una industria de ingeniería mental. La guerra del siglo XXI no usa fusiles, usa notificaciones. Y tú no eres un espectador, eres el campo de batalla. Tus emociones son el objetivo, tus opiniones el premio y tus datos la mercancía. Nos han vendido la idea de que si algo es gratis, el producto eres tú, pero ya no es tan simple. El producto no eres tú, el producto es tu obediencia. En la fase 3 tenemos la guerra como plan de último recurso. El sistema que domina el mundo moderno no está diseñado para tolerar la disidencia. Puede gestionarla, puede disimularla, puede infiltrarla, pero si no la neutraliza, la elimina. Por eso las guerras del siglo XXI no son errores, son mecanismos de corrección. Cuando las estrategias de control blando fallan, cuando un país resiste el chantaje económico, cuando un pueblo desobedece la narrativa impuesta, cuando un gobierno decide no venderse, entonces se activa la fase final del sistema, la guerra. Pero no siempre empieza con tanques. Antes de las bombas vienen las acciones. Antes de los misiles, el cerco financiero. Antes de las invasiones, la demonización mediática. Se acusa al gobierno de dictador, aunque haya sido elegido. Se magnifican errores o se inventan atrocidades. Se activa la maquinaria de organizaciones internacionales para legitimar una intervención.
Se habla de ayuda humanitaria, se fabrican pretextos, se manipulan imágenes, pero el objetivo es siempre el mismo: recuperar el control perdido. Porque la guerra moderna no es por religión, ni siquiera por ideología, es por poder, por acceso a recursos, por rutas estratégicas y por obediencia. Yugoslavia fue desmembrada cuando dejó de alinearse con el nuevo orden europeo. Libia fue destruida al intentar crear una moneda africana respaldada en oro. Irak fue invadido por supuestas armas que nunca existieron. Siria fue desestabilizada por negarse a un gasoducto que beneficiaba a otros. Afganistán fue invadido, ocupado y abandonado sin resolver nada, pero con bases militares instaladas por décadas. Y mientras tanto, el relato oficial siempre dice lo mismo: estamos salvando vidas. Pero lo que se salva es el sistema, porque la guerra es la garantía final de supervivencia. Cuando el control blando y digital no logran quebrar una nación o una sociedad, la guerra se convierte en el castigo ejemplar. Y no solo para ese país, también como advertencia al resto. Esto te pasará si no obedeces. Por eso, aunque se firmen tratados, aunque se celebren cumbres de paz, aunque se llenen los titulares de promesas diplomáticas, la lógica no cambia. La guerra nunca se fue, solo estaba esperando su turno. Hoy hay más conflictos armados que nunca, pero muchos de ellos están ocultos, fragmentados, disfrazados. Guerras híbridas, guerras por delegación, guerras cibernéticas, guerras comerciales que arruinan países. Todas forman parte de una guerra mayor, la lucha por el control total del planeta. No hay un solo frente, hay muchos, y todos están activos. Porque el sistema no puede permitir que surjan alternativas viables. No puede arriesgarse a que un pueblo libre inspire a otros. Por eso, la paz real no interesa. Lo que interesa es el orden, siempre que ese orden esté bajo su control. Y si para mantenerlo hay que bombardear, lo harán sin pestañear. Porque la guerra ya no es el fracaso de la política, es su extensión lógica, cuando los pueblos deciden pensar por sí mismos. Después tenemos la siguiente etapa, el objetivo final, el control planetario total. Nada de lo que hemos visto, ni la propaganda, ni las guerras, ni la vigilancia masiva, ocurre al azar. No son episodios aislados, son capítulos de un mismo libro. Porque el verdadero objetivo no es ganar una guerra, ni derrocar un gobierno, ni dominar un continente. El verdadero objetivo es controlar el planeta entero. Controlarlo política, económica, cultural, tecnológica, ecológica y mentalmente. Convertir al mundo en un único sistema bajo una misma narrativa. Pero ese plan no está siendo ejecutado por una sola fuerza. Hoy el mundo está dividido, cada vez con más claridad, entre dos grandes bloques en pugna por el control del futuro planetario. Por un lado, el bloque occidental globalista, liderado por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, con apoyo de las grandes tecnológicas, los organismos financieros tradicionales y una red mediática y cultural que proyecta el modelo progresista de democracia controlada, consumo, vigilancia digital y subordinación a reglas impuestas desde centros no electos. Por otro lado, el bloque euroasiático y emergente, liderado por Rusia, China, Irán y los BRICS, que cuestiona ese orden unipolar, promueve la soberanía estatal, el multilateralismo, las monedas alternativas al dólar, pero que también posee sus propios mecanismos autoritarios de censura, control interno y expansión regional. Ambos bloques se acusan mutuamente de imponer un orden injusto. Ambos dicen defender la libertad, la justicia, la paz. Pero los hechos muestran otra cosa. Ambos utilizan guerras, propaganda, manipulación informativa y vigilancia para consolidar su influencia. Ambos impulsan estructuras globales que buscan hegemonía, no equilibrio. La diferencia no está en la ética del poder, sino en quién quiere controlar qué parte del mundo y cómo.
Esta polarización creciente no es una lucha por valores, sino una lucha por el centro del tablero. Ucrania, Taiwán, Siria, África, América Latina no son escenarios independientes, son frentes abiertos de una guerra planetaria por la hegemonía futura. En este tablero, cada bloque intenta imponer su visión de orden global. Occidente, con su sistema financiero digitalizado, sus valores culturalmente exportables, sus alianzas estratégicas disfrazadas de ayuda. Oriente, con proyectos como la nueva Ruta de la Seda, la expansión del yuan digital, la alianza militar con Rusia y la creación de bloques alternativos de poder. Pero ambos necesitan lo mismo para triunfar: el control mental de las poblaciones. Que la gente crea que vive en libertad, que piense que eligió lo que le impusieron, que odia al enemigo que le señalaron, porque solo con obediencia voluntaria se puede gobernar un planeta entero. Y ahí es donde se está librando la batalla más importante, no en el terreno militar, ni siquiera en el económico, sino en el imaginario colectivo, en lo que aceptamos como normal, en lo que creemos que es inevitable. Por eso, el sistema global busca homogeneizar la conciencia humana, un solo sistema operativo para todos, con distintos logos, pero el mismo código. Y si todo esto parece excesivo, solo hay que mirar los titulares de cada semana: nuevas monedas digitales, legislación global sobre desinformación, crédito social, pasaportes biométricos, censura coordinada. Todo avanza hacia un mismo destino, un mundo integrado bajo control. Pero ¿control para qué? ¿Es solo codicia, miedo, ambición? ¿O hay un propósito más profundo detrás de esta urgencia por unificar el planeta? ¿Y si todo esto no fuera solo una lucha por el poder humano, sino un paso necesario para algo mayor? ¿Un cambio de fase? ¿Un punto de inflexión? ¿Un umbral civilizatorio? Tal vez estamos a las puertas de algo que aún no comprendemos. Y el control planetario es solo el ensayo final, antes de abrir otra puerta. En la siguiente etapa nos referimos a la hipótesis cósmica. ¿Estamos siendo preparados para algo más? Si observamos la evolución humana desde fuera, como si fuéramos antropólogos del universo, vemos una especie que ha pasado de tribus nómadas a una red planetaria interconectada, armada, vigilada y cada vez más consciente. Una especie capaz de destruirse o de unificarse, capaz de enviar sondas fuera del sistema solar y de eliminar millones por petróleo. Y si todo ese proceso de dolor, control y conflicto fuera en realidad una etapa de transición, una especie de prueba evolutiva colectiva, como si estuviéramos en un umbral, como si para acceder a otro nivel de existencia, primero tuviéramos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos como humanidad, no como imperios, no como bloques enfrentados, sino como civilización madura. Esta idea no es nueva. Científicos, filósofos y astronautas ya la han planteado. Carl Sagan hablaba de una hipótesis del zoo galáctico: civilizaciones avanzadas que observan sin intervenir hasta que una especie alcanza madurez ética y tecnológica. Michio Kaku propone que estamos cerca de convertirnos en una civilización tipo 1, capaz de controlar todo el planeta de forma coordinada. Y algunas tradiciones ancestrales hablan de un retorno de los dioses cuando la humanidad despierte. ¿Y si los mitos antiguos fueran recuerdos distorsionados de visitas pasadas? ¿Y si el control global fuera necesario, no para oprimirnos, sino para evitar nuestra autodestrucción mientras damos el siguiente paso? Quizás el problema no es que haya un plan. Quizás el problema es que aún no entendemos cuál es el plan. Tal vez el sistema está siendo secuestrado por élites, sí, pero tal vez su diseño original apuntaba más alto: a prepararnos para el momento en que nos convirtamos en interlocutores cósmicos. Porque si algún día estamos en contacto con otras formas de vida inteligente, no será como países divididos ni como religiones enfrentadas.
¿Será como humanidad unificada o no será? Por eso la gran pregunta no es si hay vida fuera. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para dejar de actuar como niños armados y empezar a comportarnos como adultos planetarios? Tal vez esa sea la verdadera guerra, no entre bloques, no entre ideologías, sino entre dos futuros posibles. Uno basado en control absoluto disfrazado de orden y otro basado en equilibrio, conciencia y cooperación real. Y esa decisión no la tomará ningún gobierno, la tomamos nosotros, cada día, con cada acción, con cada pensamiento, porque quizás el universo no está esperando tecnología avanzada, está esperando algo mucho más raro en este planeta: madurez ética colectiva. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que debemos preguntarnos qué mundo queremos construir. Todo lo que hemos contado no es una profecía, no es un destino escrito, es una advertencia. Estamos en un momento crítico, en una encrucijada histórica, moral y civilizatoria. Podemos seguir el camino del control total: más vigilancia, más obediencia, más guerras, más mentiras. Podemos detenernos, mirarnos como humanidad y tomar otra dirección. En ese cruce de caminos nace Mundo Uno, no como utopía, no como ideología, sino como propuesta ética, práctica y necesaria. Un sistema global basado en el equilibrio, la verdad y el bien común, donde los representantes no sean elegidos por marketing, sino seleccionados por su honestidad y compromiso, donde la diversidad no sea una amenaza, sino un recurso que fortalece, donde el dinero no gobierne, sino que sea herramienta de valor equilibrado, donde el poder esté vigilado por la sociedad y la corrupción desterrada por diseño, donde el conocimiento se libere y la conciencia colectiva sea el motor de avance. Porque Mundo Uno no es solo un libro, es un mapa, un intento de dibujar el camino que aún podemos recorrer si despertamos a tiempo. Un recordatorio de que no todo está perdido y que un mundo mejor no solo es posible, es necesario. Quizás nunca ha habido una civilización que llegara hasta este punto. Tal vez seamos los primeros, o tal vez estemos repitiendo un ciclo que ya otros destruyeron antes. Pero si esta vez queremos que sea diferente, necesitamos más que ideas. Necesitamos decisión, claridad, ética y coraje. Porque si queremos estar preparados para el siguiente nivel, primero debemos resolver este. No esperemos a que nos vengan a salvar. No sigamos entregando nuestro poder a quienes solo saben controlarnos. El futuro no se construye con miedo, se construye con visión. Y Mundo Uno es una visión, una de muchas, pero una que pone por delante lo único que puede salvarnos: la conciencia. Elige el mundo que quieres, pero hazlo despierto. Y recuerda que si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.